Dele ese aplauso fuerte al Señor. Él es digno de recibirlo y poder entender que Él debe de glorificarse en medio de nosotros. Qué bueno estar juntos. Gracias por los que están aquí, gracias por los que están allá. De todos modos, aunque estamos a la distancia, somos un solo cuerpo en Cristo y estamos seguros de que Dios guarda a los de allá en casita, en las células donde estén reunidos, pero también Dios va a guardarnos a nosotros y todos vamos a tener un final feliz, ¿verdad? Todos bien contentos, sanos, contentos, bendecidos para la gloria de nuestro Dios. Bien, pues ya que estamos de pie, allá en casita pónganse de pie. Vamos a buscar la palabra de Dios acá en el libro de los Hechos, en el capítulo número 1. Vamos a leer los versículos del 1 al 5. Hechos 1, del 1 al 5. Este pasaje es los primeros versículos de la investigación que a fondo realizó el doctor Lucas, de oficio médico naturalmente, seguidor cristiano, seguidor fiel del apóstol Pablo y escritor del libro de los Hechos y del Evangelio de Lucas. Solamente que realmente le hace honor a su profesión. Y no solamente era asunto de ser médico, en aquel tiempo tendrían que investigar mucho más todavía, porque ahora ya está muy avanzada la ciencia. Aún así se sigue investigando, y en ese ánimo de su espíritu de investigador nos dice la palabra lo siguiente. Léalo con calma y conmigo. Dice así: y en el primer tratado, oh Teófilo, quiere decir, se está refiriendo al Evangelio de Lucas, ya lo había terminado. Hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido, a quienes también después de haber padecido se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo: oísteis de mí, porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Así es que vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, agradecemos este tiempo que nos das de meditar en tu palabra. Te pedimos, Señor, que nos hables, nos enseñes, nos edifiques y podamos entender la importancia de la promesa del Espíritu Santo y la razón por la que tú, Señor, nos la diste. A ti damos la honra y la gloria en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Amén, amén. Gloria a Dios. Tomen su asiento. Y bueno, pues estamos ya en agosto, primer miércoles de agosto, de septiembre. El encierro, ¿verdad?, ya afecta, ya me hizo perder la noción del tiempo, pero gracias por todos mis hermanos que están bien atentos y me hacen de apuntador. Qué bonito. Gracias a Dios por esta oportunidad que me dan de ayudarme. Muy bien. Dice este pasaje que entonces Lucas ya había escrito un tratado anterior. Se refiere al Evangelio de Lucas. Lucas concluye con lo que aquí está todavía reforzando. Es muy importante que nosotros leyéramos la Biblia cronológicamente. Eso es bueno. Existen Biblias que no están los libros acomodados como en las Biblias que usamos en forma normal, sino que nosotros las podemos ahora leer de forma corrida conforme fueron sucediendo las cosas. Pero de todos modos aquí estamos entrando en esa misma secuencia. Lucas nos dice que el Evangelio de Lucas trató de las cosas que Jesús comenzó a enseñar y a hacer
es muy importante los verbos hacer y enseñar, que Jesús no solamente enseñó, sino hizo portentos, maravillas. Nadie hasta nuestros tiempos yo creo que ha podido hacer esos milagros tan maravillosos que Él hizo. Pero hubo un límite de tiempo. ¿Hasta cuándo hasta cuándo se registra las acciones del tratado de Lucas que escribió el médico Lucas? Hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido. Entonces Jesús abarca desde el nacimiento de Jesús hasta su ascensión a los cielos. Y entonces Lucas nos deja, dijéramos, como que la continuación, y nos hace ver qué sucedió ese día de la ascensión, cuando Jesús asciende a los cielos. Yo sabía de la ascensión, desde niño me hablaban de la ascensión, pero yo no le entendía mucho a eso. De chiquitos nos llevaban a la iglesia y entonces hacían como unas palomitas y con unos hilos las subían y luego las bajaban, las subían y las bajaban, y así estaba un buen rato, unas palomas, símbolo del Espíritu Santo, que subían y bajaban. Y entonces nos decían que era el día de la ascensión. Pero cuando ya leí la Biblia, entonces entendí que fue ese momento glorioso en que es la culminación del ministerio de nuestro Señor Jesucristo, y dice aquí la palabra de Dios, hasta el día en que fue levantado, ¿verdad? Levantado. Y entonces ese detalle se nos explica a partir del versículo 3. No fue levantado sin antes haber hecho una cuarentena. Esa sí fue cuarentena, porque son 40 días en los que estuvo dando enseñanza a los discípulos. Versículo 3 dice: a quienes también después de haber padecido se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Jesús resucita, se aparece a los discípulos el primer día de la semana, y a los 8 días vuelve a aparecer, y de ahí en adelante, pues desde el día de la resurrección, 40 días estuvo él apareciendo. Acuérdese que él murió, o lo mataron más bien, el día de la Pascua, unas horas antes. Y la palabra de Dios nos dice que 40 días después de la Pascua se contaban 10 días más, y entonces son 50 días de la Pascua en los que se cumple la palabra de la promesa que Jesús dejó aquí y registrada por el evangelista Lucas, que es el derramamiento del Espíritu Santo. Y dice el versículo 4, léalo conmigo: estando juntos, aún todavía no era levantado arriba, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen, ¿qué cosa? La promesa del Padre. O sea, ya esto es interesante que usted lo entienda. Ya los discípulos en ese día había más de 500 hermanos reunidos, dice el apóstol Pablo. Son los que oyeron estas últimas palabras, que estando juntos les dijo que no se fueran de Jerusalén, sino que, como dice, esperasen la promesa del Padre. Jesús habla de una promesa del Padre y dice: la cual les dijo, oyeron de mí. O sea que el Padre y el Hijo dieron la misma promesa. La promesa del Padre, para los que tienen curiosidad dónde se encuentra la promesa del derramamiento del Espíritu Santo, está en el libro de Joel, capítulo 2, versículo 28 en adelante. Y por si acaso luego usted no lo lee, mejor vamos a leerlo ahorita. Busca
en la profecía de Joel, en el capítulo 2, versículo número 28, y qué hermoso poder ver la sincronía, la fidelidad, la nitidez de la palabra de Dios, que cuando se dice algo en el Nuevo Testamento está respaldado en el Antiguo. Y entonces dice: y después de esto derramaré de mi espíritu sobre toda carne, versículo 28 de Joel 2, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, vuestros ancianos soñarán sueños y vuestros jóvenes verán visiones, y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré de mi espíritu en aquellos días. Pero no habla de solo un día, habla de un periodo de tiempo, no es de un día. El día del Pentecostés fue el primer día cuando se inaugura la etapa, la época, la era del Espíritu Santo. Pero luego el Señor dice: y daré prodigios en el cielo y en la tierra, sangre y fuego y columnas de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes que venga el día grande y espantoso de Jehová. Es una referencia directa al fin del mundo, cuando todos los elementos, dice la palabra de Dios, se fundirán. Y todo aquel, versículo 32, léalo fuerte conmigo: y todo aquel que invocare el nombre de Jehová será salvo, porque en el monte de Sión y en Jerusalén habrá salvación, como ha dicho Jehová, y entre el remanente al cual él habrá llamado. Esta es la promesa del Padre del derramamiento glorioso del Espíritu Santo, que comenzó el día del Pentecostés, 50 días después de la Pascua, cuando Jesús fue entregado como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, y que culminará el día del fin del mundo, porque el Espíritu Santo está presente, es el Paracleto, es el ayudador, el que estará con nosotros para siempre. ¿Hasta cuándo? Pues hasta que se acabe todo este mundo y estemos en la presencia del Señor. Pero lo interesante, amados, que dice en el versículo 4 que esperasen la promesa del Padre, y acabamos de leer la promesa del Padre, la cual dice: les dijo, oísteis de mí. O sea que Jesús, en su calidad de hijo, de Dios Hijo, también hizo la misma promesa. Y entonces, si nos vamos al libro de Juan capítulo 14, en el versículo número 15, Juan 14, 15, nos vamos a encontrar esa promesa gloriosa. Y claro, luego se vuelve a repetir más adelante, pero nada más para no llenarlos de tantos textos bíblicos, sí quiero que tengan por lo menos los fundamentales. Juan 14, 15. En las Biblias usted ya debe de tener a la vista el subtítulo, ¿verdad?, de esa porción, y dice: la promesa del Espíritu Santo. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Y yo rogaré al Padre, y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. Jesús iba a ascender a los cielos. Físicamente ya no iba a estar con nosotros. La gente pensaba: entonces nos vamos a quedar abandonados. Pero Jesús dijo: no, si ustedes guardan mis mandamientos, voy a rogar al Padre y les va a enviar otro consolador que esté con ustedes para siempre. Y entonces, ¿quién es ese consolador? Se aclara en el versículo 17: el Espíritu de verdad, o Espíritu Santo, al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce. Esto es exclusivo ¿para quiénes? Para los hijos de Dios, para los cristianos. Pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros. Con quiere decir alguien que está a mi lado. Con, mora con nosotros, el Espíritu Santo está con nosotros. Pero dice que cuando esa promesa se cumpla, dice, ¿cómo dice? Y estará en, ya no con, sino en. O sea, va a estar dentro de cada uno de nosotros. ¿Quién va a estar?
el Espíritu Santo. Y qué hermoso el versículo 18, porque nos dice: no os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. O sea, fíjate el juego de las palabras. Jesús dice: voy a pedir otro consolador, el Espíritu Santo, que el mundo no lo puede recibir, pero ustedes lo conocen, está ya con vosotros. Ya el Espíritu Santo está a nuestro alrededor, fuera de nuestra experiencia personal, pero estará en nosotros. O sea, va a poder entrar a la intimidad de nuestra vida espiritual, a lo profundo de nuestro ser. Y entonces Jesús dice: no os dejaré huérfanos, como dice, vendré a vosotros. O sea que ya no va a venir en el sentido de nacer en Belén, pero va a volver a estar con nosotros en la persona de ¿quién? Del Espíritu Santo. En la persona del Espíritu Santo. Y claro, esto voy a tener que ampliarlo más en otras pláticas para que entendamos bien quién es el Espíritu Santo. Pero el Espíritu Santo es Dios, el Padre es Dios, el Hijo es Dios y el Espíritu Santo es Dios. Entonces, esta promesa es muy importante, mis amados. Volvemos al libro de los Hechos, que dije, capítulo 1, versículo 4, estamos ahí, donde dice: la promesa del Padre, la cual también oyeron de mí. El Señor y el Padre y el Hijo están en coordinación, en un solo pensar, en un solo sentir. Y entonces, amados, están haciendo una promesa tremenda. Pero la pregunta es: ¿por qué? ¿Por qué esa promesa? ¿Cuál es la intención? Y el versículo número 5 nos dice que es una explicación directa de Cristo a nosotros, los humanos, que naturalmente los judíos conocían la Escritura más que nosotros, pero nosotros todavía hasta nuestros días andamos apenas escarbándole, ¿verdad?, a la palabra. Pero fíjate lo que dice: porque Juan, ¿cuál Juan? Juan el Bautista. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Así es que el Señor pone una explicación preciosa. Dice: es necesario que nosotros seamos, ¿cuál es la palabra? Bautizados. ¿Qué cosa significa bautizados? La palabra bautizado, de su raíz griega, baptizo, significa sumergir, sepultar en agua. Zampuzar es la palabra más directa, que quiere decir que te sumergen y antes de que te ahogues te sacan. Zampuzar. Porque si te sumergen y ahí te dejan, pues ya ahí me la platican allá en el cielo cuando yo llegue. Pero mis amados, este es el sentido. De la misma manera que Juan sumergió en agua a las personas, de esa misma manera los cristianos debemos de ser, ¿qué cosa? Sumergidos, envueltos totalmente, zampuzados en un nuevo elemento. El elemento de Juan fue agua. El elemento del bautismo de Cristo es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo, que es exactamente lo que nos está diciendo aquí. Otra vez lo leemos para que se nos grabe en el pensamiento. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Ahora, estas palabras se dijeron el día de la ascensión a los cielos. Estoy viendo cómo está la toma. En la ascensión a los cielos. Amados, Jesús ese día, antes de ser levantado a la gloria del Padre, dio estas palabras, dio esta promesa. Pero esto es muy importante, amados, escúchalo bien. La promesa la dio el Padre con el profeta Joel, Antiguo Testamento, cientos de años atrás. Para muchos esta promesa a lo mejor ni la recordaban, para otros era olvidada, para otros era desconocida. Pero Jesús en Juan nos hace recordar
que había una promesa del Padre, que no nos iba a dejar solos, y la repite. Qué tan grande, fíjate, qué tan importante no será ser necesario el que seamos sumergidos, bautizados con el Espíritu Santo, que el Padre y el Hijo no pasan por alto la necesidad de ofrecer la promesa. Es muy importante. A veces pensamos, ya tengo a Cristo en el corazón, ya la hice. No, espérate. Para que yo se los diga, hermanos, hubo una lucha terrible, teológica, mental, ministerial, en mi corazón. ¿Por qué? Porque yo fui formado en una institución teológica en donde nos decían que el Espíritu Santo ya no existía ahora, ya no se derramaba ahora, que nada más fue en el día del Pentecostés y ya, unos cuantos días más se volvió a ir. Pero el libro de Joel dice que no es un día, es una etapa, una era, una época que culmina con el día del juicio final. Y entonces aquí nos está diciendo que es necesario, no se muevan, es importante que ustedes reciban ese bautismo del Espíritu Santo. Y para mí esto es importante que yo se lo diga a ustedes, porque si somos parte de esta iglesia Peniel, tenemos que entender que una de las cosas más gloriosas que nos ha sucedido como cristianos de esta iglesia es el haber recibido el bautismo del Espíritu Santo. ¿Qué cosa es el bautismo del Espíritu Santo? Es esa unción poderosa que te envuelve, que hace que te sumerjas en Él, que te habilita con una nueva capacidad para vivir la vida cristiana, que te da poder para vencer en las dificultades, que te hace ser más conscientes de la divinidad de Cristo y de la importancia de que Él es nuestro Señor. No tengo a la mano la cita, pero si alguien luego la busca, ahí nos la comparten. Dice la palabra que nadie puede llamarle a Jesús Señor si no es por el Espíritu Santo. En otras palabras, si una persona no tiene al Espíritu Santo, Jesús para él será un abogado, un médico, un revolucionario, una figura importante, atractiva, no sé, igual que Buda, igual que Pitágoras o el Hermes Trismegisto, no sé cuántos los grandes iniciados. Pero amados hermanos, resulta que cuando uno ya tiene el Espíritu, reconoce que Cristo es mi Señor. Y cuando decimos mi Señor, estamos diciendo una palabra fuertísima, porque la palabra que se traduce al español Señor es la palabra griega kurios, y la palabra kurios quiere decir Señor, dueño de esclavos. Y si yo, Rafael Salinas, reconozco por el Espíritu que Jesús es mi Señor, automáticamente me estoy poniendo a nivel de esclavo, y por lo tanto ya no estoy tan solo, ya no estoy desperdigado. Yo tengo un dueño que me compró a precio de sangre. La redención sí costó y fue muy cara. La sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo derramada por cada uno de nosotros. Pero a pesar, fíjate, a pesar de que los discípulos ya creían en Él, ya podían echar fuera demonios, hacer milagros, ir a sanar enfermos, les faltaba algo más poderoso. Por eso la promesa incluye la razón de la promesa. No solo que seremos sumergidos, bautizados en el Espíritu Santo, sino que también se nos da la razón de la promesa. Y esa está en el versículo número 8. Nos brincamos hasta el 8. Dice, pero, léalo fuerte conmigo, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. O sea, cuando nos haya bañado, inundado, sumergido, envuelto totalmente. Entonces me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Amados, ese es un poder adicional necesario para poder mantener viva la experiencia de haber recibido a Cristo en el corazón.
no es tiempo de confesiones, pero pues me tengo que confesar. Durante muchos años, 20 años para ser más exacto, de mi ministerio, yo rechazaba por completo la doctrina del bautismo del Espíritu Santo. Yo decía, como todos mis colegas, en eso no creemos los bautistas, porque éramos bautistas. Amados, y tan fácil que con una frase borrábamos del mapa bíblico todo lo que tuviera que ver con bautismo del Espíritu Santo. Pero eso no hacía que el Espíritu Santo dejara de funcionar. Eso no elimina su presencia, su grandeza, su poder, su divinidad. Como cuando alguien dice, el amor no existe, es tan solo una fábula. Ah, no, esa es canción de los 60, ¿no? Amados, ¿cree que el amor no existe? Claro que existe. Y tenemos la experiencia, amados, de ser amados y de amar. Y yo creo que solo el que nunca lo han amado podrá decir que no existe el amor, pero pues yo creo que mínimo su mamacita sí lo ha de haber amado recién nacido, ¿no? Por eso ahí andan vivos. Pero la necedad del ser humano es muy grande y por eso inventa cosas. Pero el hecho de que alguien diga el amor no existe, no quiere decir que no exista. Existe, no lo vemos, pero lo experimentamos a cada etapa de nuestra vida. De la misma manera, el Espíritu Santo, aunque denominacionalmente no creíamos en Él y otros muchos cristianos no creen en Él, hermanos, eso no quiere decir que no exista. Y entonces sí está presente, no pero sí con nosotros. Y durante 20 años estuvo conmigo, inspirándome a predicar, a ministrar la palabra de Dios. Pero un día, en medio de una reunión de alabanza, amados hermanos, varios de los que estábamos reunidos bajo la administración de Marcos Witt, nuestra primer congreso de alabanza que hicimos, se derrama la presencia del Espíritu. Y aunque no queríamos, nos envolvió, nos tocó soberanamente, no a todos, pero sí a muchos y en especial a mí. Y que cuando dijo Marcos Witt, hay que empezar a orar, levanta tu voz, y que yo hablo mi voz y empiezo a hablar, y yo digo, ¿qué estoy diciendo? Y entonces me empecé a poner nervioso y volteando a ver que nadie me haya oído, y la que estaba en las proyecciones me volteó a ver y se empezó a reír. Ella también ya había tenido la experiencia y reconoció lo que estaba sucediendo. Así es que en el nombre de Jesús dije, me voy a echar fuera de esto, esto no es de Dios, esto no es mío. Y me concentré para hablar en español. ¿Y qué cree? Otra vez, Sanda corri bitosholo ikitutuaban sanda kumino koli biturri bitoshoakuaman sandi tiukushi. Y las lágrimas comenzaron a salir de mis ojos, porque pude entender que era el derramamiento glorioso del Espíritu soberanamente a mi vida. Eso dio por resultado, amados, que convocara yo a un seminario sobre Espíritu Santo, y esos 230 que éramos, no llegábamos a 250 en un sábado. Los conferencistas me dijeron, pastor, ya enseñamos todo, nada más falta que oremos para que descienda el Espíritu Santo en todos. Y como éramos bautistas y el pastor no tiene mucha autoridad en la iglesia bautista, le dije, hagan lo que el Señor les diga, y que yo que me agacho y digo, ahí se hacen bolas. Al fin que yo ya lo tengo. ¿Y qué creen? Después de esa oración, todos menos uno, lo recuerdo con claridad, recibieron al Espíritu Santo, y los que ya lo habíamos recibido se nos volvió a reactivar, porque la primera vez eres bautizado del Espíritu Santo y luego todas las veces siguientes es llenura del Espíritu. Por eso oirás que algunos dicen, Señor, dame doble llenura de tu Espíritu. O sea, se va bajando con el tráfico de la vida, con las acciones, con las presiones, ¿no? Los enojos, las tristezas, las angustias, va bajando el nivel de fuerza del Espíritu, y tenemos que clamar, Señor, tanque lleno, otra vez por favor.
porque debemos de mantener viva la presencia del Espíritu en nuestras vidas. Ahora entiendo por qué dice que nos dará poder. Porque cuando viene el Espíritu a tu vida, es como si te inyectaran de un poder sobrenatural. Es poder sobrenatural, es poder de Dios, que nos ayuda en primer lugar a testificar de Cristo. Por eso el libro de los Hechos vemos que los que estaban encerrados por miedo a los judíos, después de que vino el Espíritu Santo, ¿qué les importaba que los mataran? Se enfrentaron a las autoridades civiles y militares y eclesiásticas de su tiempo y no les importó. Finalmente todos los apóstoles, salvo no sé, uno, Juan, que moriría de viejito en Patmos, fueron martirizados por la fe de Cristo, y muchos, miles de cristianos fueron martirizados por la fe de Cristo, pero increíble, morían cantando alabanzas a Dios, porque cuando llega la presencia del poder del Espíritu, las cosas son diferentes. Pero como buen hombre denominacional les puedo decir que durante esos 20 años, ¿cómo batallaba yo para poder entender la palabra? Me tenía que reunir de los más comentarios que se pudieran para entender un pasaje y decir qué decía fulano, qué decía sutano, quién decía Joseph, Fawcett y Brown, los comentaristas oficiales de los bautistas, y qué decía Moody, qué decía fulano, y de ahí ir armando mi mensaje. Era un tormento elaborar un mensaje. Amados, cuando recibo el Espíritu Santo, haga de cuenta que me pusieron un reflectorazo tremendo sobre la palabra y ahora la leo y y entonces no solo la entiendo mejor, sino creo que la puedo predicar mejor. Y entonces ya no solamente es la preparación académica de un mensaje, sino escúchelo bien, es la recepción de una palabra de Dios a mi espíritu para transmitirla al espíritu de ustedes, estén en línea o estén presentes. Y entonces da poder para entender la palabra, da poder para predicar el evangelio, y lo que más me gusta, y también fue una experiencia personal, es que nos da poder para poder ser victoriosos en la vida cristiana. Porque cuando ya tienes el poder, ya ni modo de que digas, es que no se puede. No, sí se puede, tengo el poder. Es que no hallo ni cómo. No te preocupes, Él sabe guiarnos. Es que la verdad de las cosas, se me cierra el mundo, Él te abre las puertas. Es que no sé qué rumbo tomar, Él te dice dónde, porque dentro de esas funciones del Espíritu Santo, Él nos guiará a toda verdad, Él nos enseñará todas las cosas. Entonces, entre más viva y presente está la preciosa persona del Espíritu Santo en nuestras vidas, amados hermanos, las cosas son diferentes, maravillosas. Y luego no solo eso, sino que produce en nosotros el fruto del Espíritu y el carácter mismo, la esencia de cada persona es tocada de una manera profunda. No nos cambia, pero sí nos transforma. No me hace, yo soy de carácter colérico sanguíneo, que se llama, o sanguíneo colérico, por eso soy risueño, pero al mismo tiempo luego puedo tomar decisiones fuertes. Ese es mi temperamento. Sigo siendo sanguíneo colérico, pero amados hermanos, ya no con las reacciones negativas propias de mi temperamento, porque han sido transformadas. Y empezamos a vivir de otra manera, a pensar de otra manera, a vivir de otra manera, a actuar de otra manera. Y amados hermanos, todo a nuestro alrededor se llena de su presencia. Y entonces ya no hay por qué andar teniéndole miedo al enemigo, porque aún cuando recibes al Espíritu Santo, te das cuenta del poder de autoridad con que eres habilitado. Y te das cuenta que la promesa de Marcos 16 en adelante es posible. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas y pondrán las manos sobre los enfermos y sanarán. Es la promesa para nosotros, es la promesa para ti. ¿Qué tan importante no será
que a los discípulos que ya habían sido entrenados 3 años y medio y luego 40 días de curso intensivo sobre el reino de Dios, todavía el Señor les dice: calma, calma, les falta el toque final. Así es que espérense, porque dentro de no muchos días recibirán el poder. Y hermanos, ¿cuántos días después? Pues si el Señor resucitó al tercer día y luego se presentaron los discípulos, y dice aquí que 40 días estuvo apareciéndoseles y dándoles instrucciones sobre el reino, entonces al 40º día Jesús asciende a los cielos. ¿Y cuántos días esperaron más para que se derramara el Espíritu? 10 días más. Al 50º día, que es exactamente 50 días después de la Pascua, cuando se celebra la fiesta del Shavuot, amados, el día del Pentecostés, ese día se derrama la preciosa experiencia gloriosa del bautismo en el Espíritu Santo. Desde ese día los cristianos no fueron los mismos. Desde ese día dieron su vida por el Señor. Desde ese día hicieron milagros, maravillas y conquistaron al mundo de su tiempo. Hoy en día la iglesia no puede estar sin la presencia del Espíritu Santo. Necesitamos entender la promesa, la razón de la promesa, y clamar porque se haga realidad en nuestras vidas. Dejo esta palabra en su corazón, que el Señor siga obrando. Sigue leyendo el libro de los Hechos, concéntrate en todo lo que tiene que ver con el Espíritu y te vas a dar cuenta que fueron experiencias maravillosas. Analiza y apunta qué pasó después de que el Espíritu se hizo presente en ese bautismo que se manifiesta en varias ocasiones. Subraya los versículos, velos hilando en el primero de Hechos 2, pues ponle una rayita y pone el siguiente versículo a donde está otra vez el Espíritu Santo, y así como una marca de hilación, ¿verdad? De un consecutivo, para que vayas teniendo luego hasta manera de compartir sobre el bautismo del Espíritu Santo. Promesa del Padre, promesa del Hijo, importante para nosotros y que está vigente en nuestros días. Para otra plática les voy a explicar por qué está vigente y para quién es, pero es básicamente para los hijos de Dios. Pues gloria a Dios, pónganse de pie, le damos un aplauso al Señor. Nos gozamos por su palabra, porque yo me admiro, la palabra de Dios siempre es fresca, ¿no? Siempre es fresca. A veces los temas, dijéramos en general, son como repetidos, pero finalmente, amados, cuando ya oímos, entendemos más cosas, recibimos más cosas y gloria a Dios, somos edificados por su gracia. Nos vamos a despedir, y amados hermanos que están en las casas, igual nos vamos a despedir. Vamos a levantar nuestra ofrenda. Si allá en tu casa, en la célula, en la reunión que hiciste, pues están en el nombre de Jesús, levanten una ofrenda, luego la depositan ahí a las cuentas de Peniel. Por favor, nada más por asuntos fiscales, sí es muy importante que en cualquier cuenta donde la deposites le pongas el concepto diezmo Peniel. Diezmo Peniel, porque hermanos, así nuestras autoridades hacendarias lo requieren, porque si no van a decir: y a ver, ¿de dónde está entrando dinero a esa iglesia? ¿Estarán haciendo lavado? No, no estamos haciendo lavado, estamos entregando fielmente nuestros diezmos y ofrendas a través de un depósito bancario, de un depósito en el Oxxo, etcétera. Por eso es importante ponerle, como dije, diezmo Peniel, de la familia Sutana, Mengana y Perengana. Póngale ahí todos los apellidos, pero que no se le olvide, diezmo Peniel. Gloria a Dios. Padre, yo te alabo, te bendigo, glorifico tu nombre por tu palabra, que es como espada de dos filos, que penetra hasta partir el alma, los huesos, los tuétanos, que discierne las intenciones y los pensamientos del corazón. Señor, que nos ayudas, Padre, a través de ella a crecer más, a entender más. Padre,
Si alguna persona está batallando en el desempeño de su vida cristiana, que clame por la presencia gloriosa de tu Espíritu. Espíritu Santo, manifiéstate en medio de nosotros, danos tu bautizo. Señor Jesucristo, tú que bautizas, hiciste la promesa. Dios de los cielos, derrámalo sobre nosotros y danos la gracia de experimentar su presencia. Que nuestra iglesia Peniel y otras más también puedan aprender la lección de la importancia de la promesa y la razón del Espíritu Santo. Señor, recibe estos diezmos, recibe estas ofrendas, multiplícalas, Señor, que cubran las necesidades de esta casa. Señor, que podamos salir de esas deudas que tenemos atrasadas y logremos, Señor, estar todos en paz con aquellos, Señor, que requieren pagos de alguna índole. Te lo estamos pidiendo en el nombre glorioso de nuestro Señor Jesucristo, y asimismo nos despedimos en esta oración mientras ofrendamos. En tu nombre precioso, amén. Amén. Dios les bendiga, gracias.